Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches o días. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de este programa de Misterio y Enigmas. Así que prepárate porque la historia y las pruebas siempre ocultan algo más de una verdad, siempre y cuando sigas la historia de... Y como ya lo leíste en el título, este va a ser un capítulo donde analizaremos todo lo ocurrido con el caso de Annabelle, la muñeca poseída que tiene en su poder el Museo Warren. Y es que este caso es bastante interesante e inquietante debido a que todo lo que ha surgido alrededor de la historia de estos investigadores paranormales, ya que muchos dicen que son unos estafadores, pero muchos otros afirman lo que han hecho. Pero bueno, en esta ocasión solo hablaremos sobre el caso de la muñeca y el por qué en estos días ha sido bastante mencionada. Y en otro capítulo les contaré todo sobre la familia Warren y su legado como investigadores paranormales. Así que comenzamos con el caso. Bueno, hay que comenzar desde el principio como se debe, tratando de comprender toda la historia de tal muñeca. Sin embargo, hay muchas historias de Annabelle. Aunque nada se ha confirmado realmente, vamos a comenzar con el que toma tanta fama esta muñeca y el por qué se dice que es un objeto maldito. Es que todo comenzó con la muñeca Annabelle, una Raggedy Ann de trapo. Es mucho más que un icono del cine de terror, pues su historia comienza en 1970, cuando una estudiante de enfermería llamada Donna recibió la muñeca como regalo de su madre. Donna y su compañera de piso Angie comenzaron a notar comportamientos extraños. La muñeca cambiaba de posición o aparecía en diferentes lugares de su apartamento, sin explicación alguna. Además, encontraron notas escritas en papel pergamino con mensajes como "Ayúdame", en una caligrafía que parecía de un niño. Aterradas, la joven contactaron a una medium que afirmó que el espíritu de una niña de 7 años llamada Annabelle Higgins, fallecida en la propiedad, habitaba la muñeca y deseaba quedarse con ellas. Y es que acá comenzamos a entender un poco el trasfondo de este caso, siguiendo una historia de terror o relato. Sin embargo, hay cosas que no se comprenden muy bien, como el por qué la medium dijo que dicha niña fallecida en la propiedad, y la joven nunca dijo nada acerca de qué propiedad era. Nunca se mencionó con exactitud, teniendo solamente la referencia de la película, pero hay un dato curioso, ya que esta muñeca de la marca Raggedy Ann fue creada en 1915 por Johnny y se dio a conocer tras una saga literaria infantil a partir de 1918, y el éxito fue tal que un estudio produjo una serie animada. Y es que a lo largo de los años el producto fue un éxito en ventas hasta los años de 1970, siendo esta la famosa muñeca de trapo. Es entonces, tratando de analizar este contexto de la muñeca y su creación, tomamos en cuenta qué tan antiguo puede ser esta muñeca, tratándose de una original. Pero de nueva cuenta, en la historia de los Warren, nunca se nos dice en qué lugar fue la fatídica muerte de la niña Annabelle, solamente en la película. Sin embargo, nunca hubo pruebas con exactitud. Pero son detalles que no hay una explicación clara. Pero sigamos con la historia. Donna, conmovida, permitió que el supuesto espíritu permaneciera en su casa. Sin embargo, los eventos escalaron rápidamente. La muñeca comenzó a exhibir comportamientos hostiles, y un amigo de las jóvenes, Lou, reportó un aterrador encuentro en el sitio que Annabelle intentaba estrangularlo, tras despertarse de una pesadilla. Fue así como Donna y Angie recurrieron a Ed y Lorraine Warren, reconociendo su carrera como investigadores paranormales, y los Warren concluyeron que la muñeca no estaba poseída por un espíritu infantil, sino que era manipulada por una presencia inhumana, con intenciones malévolas y posiblemente demoníacas, que buscaba poseer a un ser humano. Y es que para contener esta entidad, los Warren organizaron un exorcismo en el apartamento y trasladaron a la muñeca a su museo del ocultismo, donde fue encerrada en una vitrina de cristal bendecida con cruces y advertencias de no tocarla. Y fue así como la historia de Annabelle inspiró la saga del Conjuro y su trilogía, que es Annabelle del 2014, Annabelle la creación del 2017 y Annabelle Come Home del 2019. Aunque en las películas se muestra una muñeca de porcelana para intensificar el terror,
Es que es por ello que dentro de la época del cine de terror en estos años ha tomado gran relevancia, más que nada por las películas. Sin embargo, dentro de la historia nos hace preguntarnos del sentido común, del por qué si te dicen que una muñeca tiene un ente, algo desconocido, aún así te la quedarías. Y por lo que muchos creyentes de lo paranormal dicen que la forma de representación de los fantasmas de niños en realidad son seres malignos que tratan de engañar a sus víctimas para que ellos se acerquen y quedarse con ellos. Es entonces que en estos casos sí está algo extraño que de las compañeras se quedaran con la muñeca, pero a juzgar de que fue un regalo de la madre de una de las enfermeras tiene un poco de sentido. Pero aún así, el caso sigue siendo extraño y muchos cuestionan su veracidad debido a la historia de los Warren. Pero aún así, ¿crees sobre dicha historia? ¿Será real o será una simple estafa como lo han dicho? Pero ahora, por lo que estamos acá. Lo que es noticia hoy en día, del por qué se dice que la maldición de la muñeca Annabelle es real. Y muchos están empezando a creer toda su historia. Es que todo comenzó con la famosa gira de la muñeca por parte del Museo de los Warren y su responsable. Pues dentro de la historia de Annabelle con los Warren, se dice que un padre tenía que bendecirlo cada cierto tiempo. Y lo más importante, que ellos dijeron, era que nunca debe salir de la caja o la vitrina en el cual se encontraba Annabelle. Así que por donde le busquemos, dentro de la gira que se llevó a cabo, era necesario abrir la vitrina donde se encontraba para que pudiera ser trasladada a los lugares donde se mostraría, pero eso trajo varias consecuencias. Y vamos a las notas de ello. Pues la magnífica y exitosa película paranormal del Conjuro se volvió muy popular dentro del cine de terror y tuvo aún más éxito cuando comenzaron la relación con el Museo Warren y el objeto más llamativo de dicho lugar, que es la muñeca de Annabelle. Y pues todo comenzó con la famosa gira de dicho lugar. Su primera parada fue en Nueva Orleans. Esto debido al contexto paranormal que se vive en ese lugar, donde las experiencias paranormales y la práctica de la magia negra y blanca se hacen presentes y llamativas para los turistas. Es por ello que llevaron a la muñeca ahí, gracias a la exposición dentro del Museo de lo Paranormal y por la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, con el objetivo de mostrar fenómenos paranormales, acompañado con pláticas de investigadores paranormales y el por qué es peligroso el uso de ciertos objetos con la muñeca u otras cosas como base para rituales o experimentos de invocación. Sin embargo, a pesar de todas las medidas cautelares que se tomaron para trasladarlo de la muñeca a otro lado, se puede encontrar varios videos en donde la vitrina es abierta para su bendición, rompiendo la primera regla que dicta que no se debe de abrir la vitrina, y mucho menos sacar a la muñeca. Sin embargo, con todas las precauciones posibles, todo comenzó a empeorar. De hecho, las personas que asistieron al lugar decían, entre personas, que el lugar se comenzaba a sentir diferente, que el ambiente era inusual, el clima era distinto y la energía era cada vez más pesada. Pues desde que la niña llegó, la muñeca, muchos de los visitantes que querían ver a la muñeca y formar parte de las pláticas paranormales comenzaban a retirarse de manera rápida, porque decían que el ambiente era muy denso y les costaba respirar. Y muchos otros decían que varios dispositivos electrónicos como celulares, relojes, comenzaban a fallar sin alguna explicación cuando estos se encontraban cerca de la vitrina. Y el caos no paraba ya que un guardia de seguridad dentro del primer día de la llegada de la muñeca Annabelle decide renunciar, ya que decía que todo era diferente. Aunque era una persona que estaba acostumbrada a ver objetos de los temas similares, no paraba de mencionar que sentía que una presencia lo observaba en algún lugar y decidió renunciar. Y es que todo parece que sucedía en un instante, tantas coincidencias y tragedias comenzaban a suceder desde su llegada, dando lugar al famoso incendio de una casa histórica que fue construida en 1859. Aunque la casa estaba deshabitada, era un patrimonio cultural importante,
y el incendio fue bastante misterioso, pero no todo acabó en una vibra extraña y un incendio, sino que en ese mismo día, 11 reclusos peligrosos escaparon de una prisión que se encontraba cerca de Nueva Orleans. Y lo más impactante es lo que no saben, cómo es que escaparon de esos reclusos. No hay pruebas, pues hasta el momento son tantas tragedias y coincidencias juntas que muchos afirman que lo ocurrido fue por la llegada de la muñeca Annabelle y el haber abierto la vitrina cuando los Warren habían dicho que nunca se debía de abrir o mover. Pero parece que todos están con miedo e intriga al mismo tiempo, en donde la veracidad de la historia de los Warren comienza a tomar poder y han surgido diferentes posturas como el que todo está siendo montado o simplemente fueron cosas que sucedieron por coincidencia. Y no hay que negarlo, ya que dentro de las historias de los Warren, muchos de ellos fueron muy populares por lo asombroso que eran, y fue ahí que muchos comenzaron a cuestionar y sospechar la veracidad de las historias que contaban y exponían dentro de sus pláticas. Y es que, de hecho, nunca se descartó de la veracidad de las historias que contaban, pero era extraño de que dentro de las películas del Conjuro, la primera parte, eh, ya que casi dentro de la introducción de la película, nos relataba un poco acerca de la historia que se vivía en ese entonces, acerca de los Warren, obviamente, que dijeron que se consideraban como investigadores paranormales, pero muchos los consideraban charlatanes e incluso locos. Aunque este momento de la película fue breve, también fue clave para entender un poco la situación de los Warren. Pues obviamente tenían varias posturas y muchas cosas turbias ahí involucradas. Pero en un próximo capítulo les contaré el por qué se les consideraba charlatanes o incluso criminales. O sea, fue bastante turbio todo ese tema. Pero sigamos. Hay que seguir con el caso de Annabelle porque cada vez se pone más y más turbio. Y es que hubo un video que se comenzaba a viralizar debido a que el padre que los acompañaba dentro de la gira se veía un poco preocupado y comenzaba a rociar mucha agua bendita a la vitrina de la muñeca mientras ésta estaba en el carro de traslado. Y al igual que las personas que lo acompañaban habían tenido contacto con la muñeca, le rociaba agua bendita para que estos estuvieran protegidos de cualquier ente maligno. Pero aún con todas las bendiciones del padre, la pérdida de uno de los investigadores y de los integrantes más importantes daría lugar a una atrocidad de la muñeca Annabelle. Debido a que el día 13 de julio del 2025, Dan Rivera, el cuidador y encargado de la muñeca Annabelle, fue encontrado muerto dentro de la habitación del hotel donde se hospedaba, pero se preguntarán, ¿quién era este hombre? Aparte de ser el cuidador, pues Dan Rivera fue un ex militar, que pronto se convertiría en un seguidor y investigador paranormal. Tal curiosidad y formación lo llevó a NESPR, que es New England Society for Psychic Research, que es una sociedad fundada por los Warren. Los acontecimientos desde este hecho bastante trágico, obviamente, dio lugar en cerca de Gettysburg, Pensilvania, que fue uno de los lugares donde se llevaba a cabo el tour de la muñeca. Y es que Dan Rivera tenía tan solo 54 años, una edad no tan avanzada. Sin embargo, el día de su muerte, sus compañeros decían que lo notaban diferente. Y claro, muchos decían que era por el cansancio de la gira que se llevaba a cabo. E incluso Dan decía que no se sentía del todo bien aquel día. Y poco tiempo después de finalizar esta pequeña plática de la gira, muchos de sus compañeros comenzaron a establecer comunicación con él debido a cosas de la gira. Entonces, en ese entonces, Dan Rivera pues había ido a su cuarto a descansar y ninguna llamada o mensaje fue atendido. Fue ahí en donde comenzaban a preocuparse del estado de Dan Rivera.
y acudieron al hotel por dicha preocupación y se dieron cuenta que estaba totalmente tirado en el piso, inconsciente. Es entonces que procedieron a llamar a la ambulancia y a la policía para saber qué fue lo que pasó. Pero a la espera de una respuesta, los investigadores y medios decían que no fue un crimen de homicidio o algo parecido, porque no encontraban la habitación con algún tipo de movimiento o rasguños en el cuerpo de Dan, algo con el cual pudieran conectar su muerte con un caso de homicidio. Es entonces que todos se preguntaban qué fue lo que sucedió o el por qué la muerte tan repentina y sobre todo cuando la gira de Annabelle estaba en desarrollo. Pero, ¿qué es lo que dicen los reportes y las noticias sobre el caso? Pues según CNN, un forense de Pensilvania reveló nuevos detalles sobre la repentina muerte de Dan Rivera. Y es que Francis Dutrow, forense del condado de Adams, Pensilvania, dijo a CNN que la muñeca no estaba presente en la habitación del hotel donde Rivera murió a comienzos de la semana en Gettysburg. Y desde que la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, la NSPR por sus siglas en inglés, informó del fallecimiento mediante un comunicado publicado en Facebook. Fanáticos del terror y lo sobrenatural han especulado sobre una posible relación entre la muñeca Annabelle, que Rivera fue visto manipulado durante toda la gira. Y es que todo el fin de semana tenía conexión con su muerte, según los fanáticos del terror. Pero según el forense, el caso sigue siendo una investigación activa y se espera que los resultados de la autopsia se den en un plazo entre 8 y 10 semanas. Y es que por su parte, la portavoz de la Policía Estatal de Pensilvania, Megan Fraser, compartió el miércoles un informe con detalle que coincide con el caso de Rivera y señaló que no se observó nada inusual o sospechoso en el lugar. Y la explicación sin tanto revuelo es que posiblemente se trató de un infarto, algo que podría cubrir todas las coincidencias. Sin embargo, se dice que Dan no tenía algún historial con problemas cardíacos, pero como quien dice por ahí, cuando te toca, te toca. Pero a lo que todos tienen con la duda es el por qué en ese momento, por qué no antes o por qué no después de terminar la gira. Y es que con las coincidencias de los desastres y ahora con la muerte del cuidador de Annabelle, desató una ola de incertidumbre y pavor sobre el tema paranormal, dejando una duda a la mayoría de los lectores de la nota de Annabelle desde que comenzó con su gira. Algo verdaderamente aterrador, aunque le encontremos explicación lógica como cómo podríamos comprobar lo falso o lo verdadero, lo que podemos ver y tocar con lo que no podemos ni sentir. Es que por el momento este es uno de los casos paranormales que ha intrigado al mundo y a los fanáticos de lo paranormal, por lo ocurrido desde que dicha muñeca fue movida y sacada desde su vitrina. ¿Pero tú qué crees? ¿Es un caso paranormal real o una farsa de los Warren? Ustedes tienen la última palabra, así que ya lo saben. Código Enigma, se los digo. Hagan lo que deban y pasen una excelente noche. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias.